esto es algo, pues, que yo sabía muy poco hasta que, como muchas personas, ¿no? Hasta que ocurrió lo de los 43. Y un poco a raíz de eso, me acerqué y, bueno, nos acercamos con Carlos, que es mi esposo y también es el productor del corto, a José Manuel Jiménez, que es un fotoperiodista, y a Celia Guerrero, que es periodista también, que son muy cercanos a nosotros y nos acercamos a ellos a platicar, ¿no? Un poco en realidad salió como de una plática en una cena muy informal, ¿no? Pero ellos como periodistas viviendo esta historia y siguiendo todas estas historias de desaparición a través de lo que viven los migrantes, ¿no? A través de, pues sí, esto de los 43, pero también todos los demás desaparecidos, ¿no? Que hasta entonces había en el país. Y ellos pues justamente se dedican a eso, ¿no? A hacer pues ese tipo de periodismo de investigación y, y tratan este tipo de temas y de derechos humanos, ¿no? Así es como nace la idea de querer hacer un corto, ¿no? De este sentimiento de impotencia, de no saber qué hacer, más allá de ir a una marcha a gritar, ¿no? Y, y bueno, y pensar, bueno, pues yo a qué me dedico, yo hago cine, yo hago animación, y entonces, ¿cómo puedo desde aquí contar esta historia, contar ese tipo de historias, pero sin quedarnos también en la parte de los datos, nada más de las cifras y un poco de la versión oficial? Y todos nuestros juegos vuelven. La historia la decidimos contar desde el punto de vista de una niña porque quisimos retratar la vulnerabilidad del personaje y pensamos que el personaje más vulnerable en México son las niñas, ¿no? No solo uno piensa en alguien vulnerable, en alguien inocente que tiene que aprender y entender qué está pasando y piensas, yo creo, de inmediato en un niño, ¿no? Pero en México realmente quien y en el mundo en general, pero en México sobre todo, quien es más vulnerable a todo tipo de injusticias es una niña, ¿no? Y por eso lo quisimos hacer. Quisimos darle el nombre de Dalia como en representación de todo un país, dado que la Dalia es la flor nacional de México. Y, y bueno, quisimos ver todo este contexto a través de ella para entenderlo desde su ingenuidad y que es un poco la ingenuidad en la que estamos la gran mayoría. Todo el corto se animó directo sobre periódicos. Fueron periódicos que recibimos como donación para poderlo hacer porque eh, fue como un año de periódicos, más o menos. Al final está hecho a mano, entonces son más de 5,200 dibujos los que hay. Y bueno, pues el proceso se hizo toda la animación primero de forma digital, este, a, a, a línea, ¿no? O sea, todo lo que es el contorno de los dibujos o la línea negra se hizo de forma digital, de tal manera que primero se hizo versión pues digital para poder previsualizar, que la historia se contara como queríamos, que la composición funcionara y después todo se imprimió sobre los periódicos, toda esta línea, y se coloreó a mano con acuarelas, con carboncillos, con tinta china, con lápices de color, hay algunas secuencias que están a color. Este, y después se tuvo que refotografiar todo, cada uno de los dibujos y armar ya la versión final del corto. Sabiendo que el tema es desaparición forzada o no sabiéndolo, tienes un poco más de apertura porque sabes que vas a ver, en este caso, dibujos animados, ¿no? Entonces tal vez estés viendo a través de un dibujo una fosa, pero es una representación de una fosa y existe entonces un poco más esta apertura. No que la historia sea menos dura, ¿no? Pero nos permite verla desde otro punto de vista y con otra interpretación totalmente distinta. Y eso creo que nos ha ayudado bastante, sobre todo con este proyecto, incluso a llegar a ser un proyecto con el que se puede hablar con los niños, ¿no? Sobre esto, ¿no? Y
porque genera esta apertura sin un poco el, pues no sé si cómo llamarle, ¿no? Pero sin el morbo o sin la imagen dura, o sin el amarillismo en lo que puede a veces caer, algo así.